Una vez que entendemos la técnica de componentes principales, vamos a ver cómo podemos implementarla ya de manera práctica en un lenguaje de programación para análisis estadístico como el lenguaje R. En este ejemplo podemos ver todos los conceptos que ya vimos sobre la técnica de componentes principales, pero aplicados en una herramienta de computación para hacer análisis. Ahora veamos un breve tutorial sobre cómo implementar la técnica de componentes principales en R. Tutorial de componentes principales en R. Hay varias implementaciones del método de análisis de componentes principales en nuestro lenguaje de programación R. Una viene en la librería estándar de base llamada stats. Recordemos que stats es una librería que se carga automáticamente, de manera que no tenemos que cargarlo utilizando library, y contiene una cantidad bastante grande de funciones que son muy utilizadas en el área de la estadística y en el análisis de datos. Una de ellas es la de componentes principales. Por otro, otro ejemplo es el paquete FactoMiner, que también tiene una implementación de componentes principales y que vamos a utilizar en este tutorial porque tiene algunos elementos interesantes en cuanto a la graficación, la visualización gráfica. Tanto Ratel como FactoMiner tienen sus propias interfaces gráficas de usuario, aunque pueden utilizarse sus métodos directamente desde la consola de R, que es lo que vamos a utilizar ahora. En este tutorial usaremos un set de datos de las notas de los estudiantes que vimos en el ejemplo, en el video de la clase. Y los datos están almacenados en el archivo ejemploestudiantes.csv. Fíjense cómo la primera etapa dentro de nuestro análisis es la carga de los datos. Para ello vamos a acceder a la ubicación de los datos en Internet. Estos datos también estarán disponibles en el aula virtual para que ustedes puedan cargarlos y utilizarlos localmente. Y luego utilizamos la función readTable sobre nuestro data source, que acabamos de especificar acá, indicándole las características del archivo CSV. En este caso se trata de un archivo en donde la primera fila corresponde a los títulos, la separación de los datos está dado por punto y coma y el punto decimal es una coma. Además, la primera columna corresponde con los nombres de las filas, por lo cual no debe ser contemplada como una columna de datos. Una vez que cargamos los datos dentro de nuestra variable datos y mostramos lo que tenemos dentro, nos aparece la matriz de datos de individuos, materias y las notas de estos individuos asociados con cada una de las materias. Vamos a utilizar el componente principal generado o implementado en el paquete stats. Para ello, utilizaremos la función pairComp y almacenaremos el resultado de la aplicación del método dentro de la variable modelo. Observen que esto lo hacemos directamente asignando a la variable modelo el resultado de la corrida de la función pairComp utilizando como insumo la variable datos o el data frame datos. Para ver lo que tenemos dentro del modelo, observamos que nos muestra directamente las definiciones estándar asociadas con la cantidad de aporte de información para cada una de las componentes. Y luego, en rotación, tenemos los componentes principales asociados con cada una de las variables. Recordemos que el método de componentes principales no es otra cosa que la aplicación de una serie de transformaciones lineales. En el fondo, estamos rotando, transformando el espacio de las variables para poderlas visualizar de la mejor forma posible. En este caso, denominan a los componentes rotation, o la matriz de transformación aplicada a los datos. Si graficamos el modelo utilizando la función bplot, nos muestra el resultado del análisis de componentes principales, pero superponiendo el círculo de correlaciones y el plano principal. Esta es la técnica o el estilo norteamericano de la aplicación del método de componentes principales. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo. Por lo general, la línea, digamos, de trabajo de los franceses es distinta y suelen representar gráficamente tanto el plano principal como el círculo de correlaciones de manera separada. Esta es la forma en que lo hace el paquete FactoMiner, que es un paquete desarrollado en Francia. Contiene una implementación del método de componentes principales en la función PCA, que tiene mayores posibilidades gráficas en el manejo de la información.
Almacenaremos el resultado del método en la variable modelo. Podemos iniciar la cantidad de componentes, podemos indicar la cantidad de componentes máxima que vamos a generar usando el parámetro NSP. Y se puede normalizar la data o estandarizar los datos de forma automática con el parámetro ScaleUnit. Recordemos que como estamos trabajando con una serie de variables y estamos transformándolas, es extremadamente importante, conveniente, que las variables estén en los mismos órdenes de magnitud. Si esto no ocurre, es importante que nosotros las transformemos de forma tal que estemos hablando de valores, variables que estén en el mismo orden de magnitud. Una manera de hacer eso es tipificando las variables. Al escalarlas y tipificarlas o normalizarlas, hacemos que todas estén centradas en 0 y que tomen valores entre -3 y 3 aproximadamente. Esto se puede lograr también de manera automática con el parámetro ScaleUnit dentro de la función PCA. Si utilizamos la función PRComp, es importante que nosotros nos encarguemos de estandarizar los datos antes de hacer la llamada a la función. En nuestro ejemplo, eso no fue necesario, dado que todas las variables representan las notas en materias, por lo cual todas están definidas o trabajadas a nivel del mismo orden de magnitud. Todas están entre 1 y 10 aproximadamente. Por defecto, este método genera una salida automática con dos gráficos separados. Esto puede ser problemático si lo hacemos las llamadas desde RStudio, porque recordemos que RStudio tiene una sola salida gráfica. Para evitar este problema, vamos a utilizar el parámetro graph = false. De esta manera le indicamos a PCA que ejecute, que corre el modelo, pero que no genere la salida gráfica, al menos todavía. El modelo generado incluye mucha más información que la que implementa el estándar del paquete stats. Veamos, para ello necesitamos cargar la librería Factominer. Recordemos que si no lo tienen instalado deben utilizar la función install package Factominer y luego vamos a hacer la llamada a la función PCA. El resultado lo almacenaremos en el objeto modelo y le pasaremos los parámetros datos, ScaleUnit = true, NSP = 5, aunque creo que este es el valor por defecto del parámetro NSP, y el parámetro graph = false, de manera que le indiquemos que no genere una salida gráfica en la primera llamada. Cuando vemos que tenemos dentro del modelo, observamos una lista de objetos, es decir, el modelo generado por el método de componentes principales de Factominer nos genera una lista de objetos. Uno de ellos, por ejemplo, son los autovalores, las variables. Dentro de las variables tenemos las coordenadas, que son los componentes, la correlación, el coseno cuadrado, la contribución. Tenemos otro objeto llamado int, que se refiere a los individuos, y dentro de los individuos tenemos las coordenadas. Es decir, si quiero acceder a los componentes principales para las variables, utilizo $var, $cord. Si quiero obtener los componentes principales para los individuos, utilizo $int, $cord. Si quiero saber cuál es el nivel de representación o de calidad de la representación para un individuo particular, utilizo $int, $cos2, que sería el coseno cuadrado, o para las variables utilizaría este que tenemos acá. De manera que tenemos acá bastante información, tanto para individuos como para las variables. Observen que a pesar de que nosotros podemos aplicar el método de componentes principales a individuos y variables por separado, la mayoría de los métodos lo hacen de manera automática, tanto para individuos como para variables. Los autovalores se ordenan según la varianza asociada con cada variable. Esto es parte del procedimiento del método de componentes principales. El porcentaje de varianza asociada con cada componente se asocia con la cantidad de información que representa dicho componente en relación al total. Esto también se identifica en función del tamaño o el valor absoluto de cada uno de los autovalores de la matriz original. Podemos observar que los primeros componentes acumulan la mayor cantidad de información contenida en la tabla original. Observen cómo, por ejemplo, si tomamos los autovalores asociados con los componentes, podemos observar que el componente 1 contiene el 57.86% de la información, el componente 2 el 32.57%, el componente 3 el 6.9%, el componente 4 el 2.4% y el componente 5 el 0.17%.
Por esa razón, cuando seleccionamos los componentes 1 y 2 para una representación gráfica, estamos mostrando dentro de esa representación el 90.43% de la información. Si utilizáramos los 3 primeros componentes para una representación gráfica en 3 dimensiones, estaríamos utilizando el 97.36% de la información. Ya al utilizar los componentes del 1 al 4, tenemos el 99.82%. Es decir, que podemos incluso quedarnos con los primeros 4 componentes y de esa forma reducir el tamaño de la matriz original y con ello reducir la dimensionalidad del problema. Obviamente en este caso no hace falta porque estamos trabajando con una matriz muy sencilla, muy pequeña. Pero cuando trabajamos con grandísimos volúmenes de datos, como lo que ocurre en el caso de Big Data, entonces la aplicación de componentes principales y la reducción de la dimensionalidad puede obtenerse o puede lograrse a través de la aplicación del método de componentes principales. Aquí tenemos las componentes principales para los individuos. ¿Cómo la obtenemos? Modelo, $int, relacionada con individuos, $core, que son las componentes. Aquí tenemos las componentes asociadas con las variables, es decir, con las materias. Y lo podemos obtener con modelo, $var, $core. Vamos a ver cómo podríamos entonces hacer la representación gráfica. Recordemos que este método nos permite generar 2 gráficos, el gráfico del plano principal y el gráfico del círculo de correlaciones. Para integrar los 2 gráficos a una misma salida, en un mismo dispositivo de salida, vamos a utilizar la función par. Recordemos que la función par nos permite colocar varios gráficos dentro de una misma salida gráfica. Entonces vamos a graficar, por ejemplo, el plano principal y el círculo de correlaciones para las componentes 1 y 2. Observe que las 2 primeras componentes representan el 90.43% de la información, por lo cual estamos observando una salida gráfica con una buena calidad de representación de la información. Lo primero que hacemos es dividir nuestra pantalla en una fila con 2 columnas. Luego vamos a lanzar a nuestro dispositivo de salida 2 gráficos. El primero es un gráfico donde dibujamos en un diagrama de dispersión nuestro modelo, seleccionando los ejes 1 y 2, es decir, los componentes 1 y 2, axes relacionado con, significa ejes, y está en francés, dado que es una función que forma parte de FactorMiner, que está desarrollada en Francia. Choice, int, estamos indicando que queremos los componentes 1 y 2 para los individuos, es decir, el primer gráfico corresponde al plano principal, lo queremos dibujar en color rojo, y le decimos que haga un nuevo gráfico, es decir, lo va a dibujar en un gráfico nuevo. Seguidamente dibujamos el modelo, graficamos nuestro modelo usando las componentes 1 y 2, seleccionando las variables en color azul. Por último, una vez que ya están dibujados los 2 gráficos, volvemos nuestra pantalla gráfica al formato original de una sola imagen, es decir, una fila con una columna. Observemos el resultado obtenido. Aquí tenemos nuestros 2 gráficos. El de la izquierda corresponde al plano principal. Aquí tenemos el componente 1, el componente 2, y aquí tenemos nuestros individuos dibujados en rojo, en donde podemos ver claramente 3 diferentes agrupaciones. Esta que está acá, esta que está acá, y esta que tenemos a la izquierda. A su derecha tenemos el círculo de correlaciones, en donde vemos las 5 materias. Observen cómo español e historia están muy fuertemente correlacionadas entre sí, como matemática y ciencia también están fuertemente correlacionadas, aunque un poco menos, y como matemática y educación física están fuertemente correlacionadas de manera negativa. Adicionalmente vemos como español e historia tienen un ángulo cercano a 90 grados con ciencias, con lo cual hay 0 correlación o una correlación muy baja entre estos 2 conjuntos de materias, y además podemos observar cómo esta agrupación que observamos acá está fuertemente influenciada por las materias de español e historia. Esta que tenemos acá está muy influenciada por las materias matemática y ciencias, y estos 2 que tenemos acá están
fuertemente asociados a las materias de educación física. Podemos identificar los individuos y las variables mal representados en el análisis, según las componentes utilizadas mediante el cálculo de los cosenos cuadrados. Los valores por encima del 60% generalmente se considerarán bien representados. Calcularemos la calidad de la representación de los individuos y las variables al utilizar las componentes 1 y 2. Recordemos que para acceder a los cosenos cuadrados, básicamente utilizamos $in, $cos 2, y eso nos da el coseno cuadrado de los individuos. Como estamos utilizando los componentes 1 y 2, utilizaremos la columna 1 y la columna 2 de los cosenos cuadrados. Sumándolos y multiplicado por 100 nos va a dar la cantidad porcentual de representación de cada uno de los individuos. Aquí vemos como todos los individuos están por encima del 60%. Si hacemos lo mismo para las variables, básicamente cambia solamente el objeto sobre el cual vamos a hacer la operación. Ahora no son individuos sino variables, y podemos obtener la calidad de la representación. En ambos casos, de todas formas, recordemos que tanto las variables como los individuos están muy bien representados. De hecho, el único o la única que está baja en calidad de representación es Inés, con un 65.05%, y sin embargo está bien representada. También podemos indicar a la hora de graficar que algunos individuos no se grafiquen de forma completa como para poder identificar cuáles están bien representados y cuáles no. Cuando indicamos el parámetro select igual coseno 2 0,7, estamos diciendo que grafique todos los individuos que tengan un coseno cuadrado por encima de 0.7 y todas las variables que estén por encima de 0.9. Recordemos que todas las variables están muy bien representadas, así que vamos a ponernos exigentes con respecto al nivel de calidad de representación para poder ejemplificar la manera de graficarlos. Observen cómo al poner como mínimo 0.7 hay dos individuos que aparecen dibujados como más claros y sin el nombre. Esto indica que no están bien representados. ¿Por qué? Porque no superan la condición de 70%. ¿Quiénes son estas personas? Inés y Lucía. Por otro lado, observen cómo español aparece en un gris claro y educación física también. ¿Por qué? Porque son dos materias que aun cuando están bien representadas, pues están cerca del círculo de correlaciones, del borde del círculo de correlaciones, no superan el 90% que estamos exigiendo acá. Entonces, esta es una manera de poder graficar una gran cantidad de información y poder identificar quiénes de los que estamos graficando realmente están bien representados y quiénes no. Esto puede ser muy útil a la hora de poder tener mayor certeza de que lo que estamos observando realmente es lo que estamos analizando y que lo estamos analizando de manera correcta. Muchas gracias. Recuerden que tenemos disponible para ustedes lecturas complementarias asociadas con el tema de componentes principales, aquellos que quieran introducirse en las características más matemáticas del método, y el ejemplo que acabamos de mostrarles está contenido en el ejemplo de componentes principales.r, que puede descargarse, así como el conjunto de datos ejemploestudiantes.csv del aula virtual. Muchas gracias.